Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es jueves de la 29ª semana del tiempo ordinario. Jueves de la 29ª semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene de la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 3, versículos 14 al 21. Hermanos, me arrodillo ante el Padre de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra, para que conforme a los tesoros de su bondad les conceda que su Espíritu los fortalezca interiormente y que Cristo habite por la fe en sus corazones. Así, arraigados y cimentados en el amor, podrán comprender con todo el pueblo de Dios la anchura y la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo, y experimentar ese amor que sobrepasa todo conocimiento humano, para que así queden ustedes colmados con la plenitud misma de Dios. A Él, que con su poder que actúa eficazmente en nosotros, puede hacer infinitamente más de lo que le pedimos o entendemos. Le sea dada la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las edades y por todos los siglos. Amén. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 32 y el responsorio es: Dichoso el pueblo escogido por Dios. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Que los justos aclamen al Señor, es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa, que la lira acompañe nuestros cantos. Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. Los proyectos de Dios duran para siempre, los planes de su amor todos los siglos. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, dichoso el pueblo que escogió por suyo. Ciudad del Señor de aquellos que lo temen, cuida el Señor de aquellos que lo temen, y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. Dichoso el pueblo escogido por Dios. El Evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 12, versículos 49 al 53. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer la paz a la tierra? De ningún modo, no he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de 5 que haya en una casa, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra su hijo, el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Continuamos leyendo de esta carta de San Pablo a los Efesios. Recordamos que esta es una carta circular que no fue dedicada como
Otras, por ejemplo, como a los Corintios o a Filemón o a los tesanolicenses, esta carta va dirigida, lleva el nombre de Efesios, pero va dirigida a las comunidades en torno a esta gran ciudad de Éfeso, y particularmente a las comunidades que Pablo quizás no visitó. Pablo está consciente que en esta gran ciudad de Éfeso, que fue una de las ciudades principales del Imperio Romano de aquel tiempo, pues había una gran competencia de diferentes religiones, diferentes filosofías, de diferentes espíritus que atraían a la gente, y Pablo pues quiere fortalecer en la fe a estas comunidades para que puedan entender claramente cuál es la gracia que han recibido en Jesucristo y cuál es la vida a la cual son llamados en Jesucristo. Así que esta carta tiene el propósito de fortalecer la fe para estas comunidades. Y repito que quizás él no visitó personalmente, a pesar de que dedicó casi 3 años a la comunidad cristiana en Éfeso, que la mayoría estaban compuestas por paganos cristianos. Así que este es el trasfondo del por qué Pablo escribe esta carta. Y aquí en esta lectura tenemos una bella oración que Pablo ofrece por estas comunidades para que se lleve a cabo esta identidad profunda tanto con el Espíritu que Dios en Jesucristo ha derramado sobre ellos, y así puedan entender, como lo expresa en esta lectura, la profundidad, lo grande de lo que Dios ha revelado en Jesucristo y lo que Dios ha derramado en ellos por medio del Espíritu Santo que han recibido. Y por medio de esta oración, Pablo está pidiendo para que se unan bajo este Señor Jesucristo, que se unan bajo el mismo Padre y el mismo Espíritu. Dice Pablo: me arrodillo ante el Padre. Esto de arrodillarse es algo interesante, porque la forma en que se oraba en aquellos tiempos era de pie y no de rodillas. Aquí Pablo ofrece esta oración y podemos imaginar que Pablo está arrodillado en oración ante el Padre, pidiendo por estas comunidades para que se lleve a cabo esta unidad en Cristo por medio del Espíritu Santo, y particularmente unidad entre los hermanos, para que no se dejen dividir, para que no se dejen separar por las diferentes tentaciones y otras religiones que existen en su ambiente. Dice: me arrodillo ante el Padre, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra. Es un bello pensamiento lo que Pablo nos deja aquí, que en toda la creación tenemos un solo Creador, un solo Padre. Así que todos, no solamente los cristianos, no solamente los judíos, todos somos hijos e hijas de Dios y por tanto hermanos. Porque hay un solo Padre. O sea, a esto se refiere cuando dice de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra, ¿no? Y esto debe de provocar en nosotros, ¿no?, esta idea de que con quien sea que nuestras vidas topen en este mundo, estamos en relación de hermandad, puesto que tenemos a un mismo Padre, a un solo Creador. Dice: para que conforme a los tesoros de su bondad les conceda que su Espíritu los fortalezca interiormente. Ahora ya Pablo, de lo general, de la única paternidad de todos cuantos existimos en el mundo, ahora vaya bajando a lo más preciso que los creyentes en Jesucristo han recibido, el Espíritu, que este mismo Espíritu los fortalezca para que los una, para que los identifique plenamente en la visión del reino que Dios les ha revelado en Jesucristo. Y no solamente eso, que el Espíritu los fortalezca, sino también de que su fe en Cristo sea plena. Este es un pensamiento que Pablo mismo expresa acerca de sí mismo cuando dice en la carta a los Gálatas que ya
no es él que vive, sino que Cristo que vive en él, ¿no? Y Dios quiera que esto sea el anhelo y deseo de todos nosotros, de que lleguemos a esa unidad, a esa identificación con Cristo, en lo cual sea solamente Él quien viva en nosotros y por medio de nosotros. Así que dice Pablo, les conceda que su espíritu los fortalezca interiormente y que Cristo habite por la fe en sus corazones. De que se lleva a cabo esta identificación plena, de que solamente sea Cristo quien habite en nosotros. Así, arraigados y cimentados en el amor, podrán comprender con todo el pueblo de Dios. Aquí se hace referencia al pueblo de Israel, que ya tiene historia caminando con Dios. Y a pesar de que el pueblo de Israel ha sido infiel, pues no deja Pablo de reconocer que en la historia de Israel se ha vivido este amor de Dios, y habla de la profundidad, de la longitud, de lo alto, que el amor de Dios se ha manifestado en el pueblo de Israel, y que ahora también los pueblos paganos ahora son parte de esta misma herencia. Dice así, arraigados y cimentados en el amor, podrán comprender que con todo el pueblo de Dios la anchura y la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo. La fuente de toda la existencia es el amor. En amor fuimos creados, en amor somos sostenidos, en amor somos llamados por Dios en Jesucristo. El amor es la energía que hace posible todo esto, ¿no? Es interesante que Pablo hable tanto de este amor, y el amor del cual describe es el amor ágape, el amor de Dios que solamente busca nuestro bien, nuestro bienestar, que busca nuestra sanación, nuestra salvación. Busca solamente de que podamos llegar a la plenitud de la vida para la cual hemos sido creados, ¿no? Y si reconocemos y si decimos esto de Dios, pues entonces este mismo amor no solamente tiene que acercarnos a aquel que nos llama, a aquel que nos salva, sino también entre nosotros. Que el amor que Dios derrama entre nosotros después nos lleve a la hermandad, nos lleve a la solidaridad, ¿no? Todo lo que Dios da nunca es solamente para nosotros. Es para nosotros y para que por medio de nosotros otros también lleguen a conocer a Dios, y al conocerlo amarlo, y al amarlo servirlo, ¿no? Lo cual también este es un pensamiento que Pablo repite constantemente en sus cartas, de que la fe que han recibido sea una fuente de energía para que Él una a la comunidad en servicio y en alabanza al Dios quien lo salva. Dice Pablo, la anchura y la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo, y experimentar ese amor que sobrepasa todo conocimiento humano. La experiencia de este amor no es algo que se adquiere por medio de mi esfuerzo, de mi estudio, de mi capacidad intelectual. No es algo que uno adquiere personalmente, es algo que se nos da, es algo que recibimos como gracia de Dios, es un regalo que Dios derrama sobre sus hijos y sus hijas. Así que este amor del cual Pablo habla, uno tiene que abrirse a ese don, a esa gracia, ¿no? Y es el recibir esta gracia de Dios, este amor de Dios, este Espíritu de Dios, lo que hace posible en nosotros después tener el deseo de corresponderle tanto a Dios, y después la capacidad para entrar en la hermandad, en la solidaridad entre nosotros. La religión en el fondo no es tanto para glorificar a Dios o alabar a Dios, aunque es el primer deber del todo ser humano. Pero en el fondo, podemos decir, la parte práctica de la religión es de que nuestra relación con Dios nos tiene que llevar por necesidad a la hermandad y a la solidaridad. Si todo lo que hacemos religiosamente no promueve esto, algo seriamente falla
en cómo estamos entendiendo la religión y cómo la estamos viviendo. Si no nos acerca a la hermandad y a la solidaridad, a un sentido de compasión, de misericordia, de la justicia de Dios, de buscar el bien en otros como Dios lo buscó para nosotros en Jesucristo. Si no se está llevando a cabo esto, entonces algo seriamente falla en nosotros. Dice, y experimentar ese amor que sobrepasa todo conocimiento humano. Así que no es una idea, no es un pensamiento, no es algo intelectual. La experiencia del amor es algo que se nos da, es una vivencia, es algo que nos sacude, que nos cuestiona y que a últimas nos hace ver lo que nuestro intelecto, nuestra capacidad o la razón simplemente no nos puede dar, ¿no? Y esto es a lo que Pablo aquí está apuntando, a esa experiencia que viene a nosotros, que se nos da, esa experiencia que hace posible poder corresponderle tanto a Dios y también nos da la capacidad de estrechar esos brazos de hermandad con el prójimo, para que así queden ustedes colmados con la plenitud misma de Dios, que es el fin de la religión, el fin de la fe que Dios ha derramado en nosotros en Jesucristo, que nos lleve hacia el Padre. Y Pablo, en esta oración bella que ofrece a Dios por estas comunidades de Éfeso y ciudades vecinas, de que esta sea la plenitud de la fe que han recibido, que los lleve al conocimiento, a la experiencia y plenitud del mismo Dios. Continúa Pablo, a Él. Y aquí Pablo ofrece como una doxología, una alabanza, una glorificación a Dios después de que ha pedido por estas comunidades de Éfeso. Dice, a Él que con su poder actúa eficazmente en nosotros, puede hacer infinitamente más de lo que pedimos y entendemos. Ya Pablo nos dirá, creo que es en la carta a los Corintios, de que oídos no han escuchado, ojos no han visto lo que Dios tiene preparado para aquellos que aman al Señor, que quizás no tenemos ninguna idea de lo que es posible y a lo que Dios nos llama por medio de la fe. Podemos pedirle muchas cosas a Dios, podemos imaginar muchas cosas, pero quizás no tenemos una idea de lo que Dios desea para nosotros, de lo que Dios desea que lleguemos a vivir en su plenitud. Y esto es a lo que Pablo hace referencia, de que este Dios puede hacer infinitamente más de lo que pedimos o de lo que entendemos o de lo que imaginamos. Y después Pablo aquí entra esta doxología, esta alabanza hacia Dios que dice, a Él le sea dada la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos. Amén. Así que es una bella oración que aquí Pablo está ofreciendo por estas comunidades. No sé si se dieron cuenta del número de veces que Pablo utiliza la palabra amor aquí, ¿no? Y en nuestro mundo hoy en día, cuando hablamos del amor, casi siempre estamos hablando de algo sentimental, algo romántico, algo emocional o pasional. Pero no es esto a lo que Pablo se refiere a la experiencia del amor que busca solamente un fin, y el fin es el bienestar de otros, que es lo que Dios en Jesucristo hace por nosotros, que Dios busca nuestro bien, busca sanarnos, busca fortalecernos, busca llevarnos a la plenitud de la vida para la cual hemos sido creados. Y este es el fin del amor que Dios en Jesucristo comparte con nosotros. Y que si reconocemos este amor que Dios comparte con nosotros, entonces Dios nos dirá a cada uno de nosotros, hagan lo mismo con otros que yo he hecho con ustedes. O sea que ese amor también ahora
sea instrumento para que otros también lleguen a conocerlo, y al conocerlo amarlo, y al amarlo servirlo. Este es el tipo de amor ágape, y el tipo de amor ágape tiene solamente un fin: el bienestar de la otra persona. ¿Y dónde nace este amor? ¿Cómo es posible este amor? Este amor es posible, y este amor nace cuando uno mismo es visitado por Dios, cuando uno mismo se da cuenta de que a pesar de uno mismo somos amados, somos perdonados, somos restaurados. ¿Para qué? Para ser testigos de la presencia de Dios entre nosotros para otros. Y es este amor que cuando uno lo vive en su carne propia, es este amor que hace posible corresponderle a Dios, y después nos capacita para dar a otros de lo que nosotros hemos recibido. Este tipo de amor no se puede dar si uno no lo ha recibido, porque no nace de uno mismo, no lo activa uno mismo. Es algo que se nos da, es algo que recibimos, es algo que hace posible en nosotros encender esta fuente para que, así como lo hemos recibido, después lo compartamos, ¿no? Así que esta es la esencia del amor del cual Pablo habla tanto, porque él lo vivió en su misma persona. Es el amor que lo salvó de sí mismo cuando él estaba de enemigo contra la iglesia. Es el amor que lo rescató, es el amor que lo salvó, es el amor que lo justificó, y porque ese amor lo ha, en cierta manera, reconstituido con esa nueva identidad como hijo e hijo amado de Dios, pues entonces él ahora se lanza al servicio de aquel que lo ha salvado, de aquel que lo ha restaurado, de aquel que lo ha justificado. Y de aquí nace la pasión de Pablo, ¿no? De darse en la misma manera que Jesús se donó por la salvación del mundo, pues igual Pablo, porque lo ha vivido en su carne propia, lo ha vivido en su propia vida, y reconoce de que a pesar de sí mismo Dios vino a él para salvarlo, para restaurarlo, para justificarlo. A pesar de sí mismo, entonces Pablo dice: ¿cómo yo entonces no voy a dar de lo que he recibido? ¿Cómo yo no voy a ofrecer a otros de lo que Dios me ha dado? Por eso Pablo se entregó plenamente y tan apasionadamente, tan celosamente a esta misión de evangelización, particularmente a los paganos, a los no judíos, por su propia experiencia de ser amado incondicionalmente por Dios. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy. Estamos leyendo ya hacia finales del capítulo 12 de Lucas, y aquí Jesús tiene unas advertencias tanto a los discípulos como a la multitud que lo rodea. Dice: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Una imagen muy violenta. O sea, por ejemplo, si vives en California, las experiencias de fuegos, particularmente en estos tiempos, pues es una experiencia muy común, que cada año se viven estos fuegos, ¿no? Y el fuego pues destruye, el fuego consume. Pero no hemos de tomar la imagen del fuego simplemente literalmente, porque en el Antiguo Testamento la imagen del fuego es una imagen que representa a Dios. Recordamos, por ejemplo, cuando Moisés tuvo el encuentro con Dios en la zarza ardiente que no se consumía, o la columna de fuego que acompañaba al pueblo de Israel cuando fue sacado de la esclavitud de Egipto, y que por la noche esta columna de fuego pues los iba guiando. Es un símbolo de la presencia de Dios que caminaba con su pueblo. O también la presencia del fuego cuando después de la resurrección Dios y Jesucristo derraman el Espíritu Santo sobre sus discípulos, y estas llamas de fuego que se posan sobre la cabeza de cada uno de aquellos que estaban reunidos en el cenáculo. Así que cuando Jesús menciona
la palabra fuego no hemos de tomarla literalmente. Hemos de conectarlas con la imagen de fuego que representan a la presencia de Dios. O sea, y este es el deseo que Jesús quiere, de que esta plenitud de la presencia de Dios ya se lleve a cabo, porque es para eso que Dios lo ha enviado, para que se viva esta presencia de Dios en aquellos que escuchan su palabra y que son testigos de todo cuanto Él está llevando a cabo. Ahora, después de esta imagen del fuego, nos introduce a otra imagen. Tengo que recibir un bautismo y cómo me angustio mientras llega. Por bautismo, Jesús está haciendo referencia a su pasión y muerte. Recordamos que en el bautismo, la persona que es bautizada, pues al sumergirse en las aguas bautismales, muere a la persona antigua, muere a la persona que no ha renacido todavía a esta nueva relación con el Dios que lo llama. Así que el bautismo es símbolo de muerte y resurrección. Antiguamente, en los bautizos de adultos se utilizaban unas pilas que tenían escalones de entrada y escalones de salida. Cuando la persona entraba a la pila bautismal, entonces bajaba y se sumergía en las aguas bautismales, símbolo de muerte. Y al salir de esa pila bautismal, entonces estaba esa persona renaciendo a la nueva vida en Cristo por medio del bautismo. Pues esto nos puede ayudar para entender lo que Jesús nos quiere decir. Tengo que recibir un bautismo. O sea, Él ya ve venir. En el Evangelio de Lucas, Jesús va a Jerusalén solamente una vez como adulto. Y Él conoce bien la tradición de los profetas, de que todos fueron matados por el mismo pueblo a quien Dios los envió. Y ya tiene el ejemplo más reciente de su primo Juan el Bautista, que fue decapitado mientras estaba encarcelado. Así que, ¿qué podía esperar Jesús de sí mismo? Y ya a sus discípulos ya varias veces ya los ha prevenido y decirles de que Él será rechazado, será condenado y será entregado a los romanos para que sea crucificado, y que Él morirá, pero que resucitará al tercer día, ¿no? Y Jesús, pues ya viendo lo que tiene que venir, pues les dice esto a sus discípulos, en cierta manera, para recordarles de lo que tiene que suceder. No porque Él lo desea, no porque sea Jesús alguien que busca el sufrimiento por el sufrimiento, sino que la fidelidad a Dios Padre tiene consecuencias. La fidelidad de promover el amor, la compasión, la justicia de Dios, pues va a crear reacciones del mundo que no quiere esto, que rechaza lo que Dios tiene que ofrecer, ¿no? Y Jesús lo entiende bien, lo tiene bien claro esto, y sabe de que su fidelidad a Dios está provocando cada vez más resistencia que después caerán sobre Él, al rechazarlo, al condenarlo, al entregarlo al Imperio Romano para que sea crucificado. Y ahora nos dice unas palabras Jesús que son muy desconcertantes, porque pues no encajan bien con la imagen de amor, de paz que en los evangelios Él nos dice. Dice lo siguiente: ¿piensan acaso que he venido a traer la paz a la tierra? Aquí la paz es el sentido de la paz que se entiende en el mundo, la ausencia de problemas, la ausencia de dificultades. Aquí esta paz que Jesús menciona no es la paz que se impone aún en medio de tribulaciones o dificultades o problemas. Aquí la paz que menciona es como la entiende la gente, como la entiende el mundo, la ausencia de problemas o dificultades. Y Jesús dice: no, de ningún modo, no he venido a traer la paz, tal y como la entiende el mundo, sino la división. De aquí en adelante, de 5 que haya en una familia, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Y esta fue la realidad en las primeras generaciones de cristianos, ¿no? De que familias
pues quedaban divididas por su fe en Jesucristo. Pero ahora, ¿cuál será la respuesta de aquellos que aceptan la fe en Cristo y que a últimas, pues, los divide con su familia? ¿Dónde ha de estar nuestra fidelidad última? ¿En la sangre, en la tradición, en lo que nos une a nuestra familia de origen, o en la nueva vida que Dios en Jesucristo nos ofrece? A veces el amor por la familia es un amor forzado, por la sangre, por la obligación, pero el amor a otros, aún a la familia, por nuestra fe en Cristo, es mucho más profundo, mucho más fuerte que el amor por la sangre o por la obligación a la familia, ¿no? Y si no se entiende esto, pues entonces vamos a pensar de que la familia es lo último, o como algunas personas a veces piensan que el nacionalismo, el patriotismo es lo último. Y cuando nos aferramos a esto, pues entonces utilizamos el amor tanto a la familia como a la patria para promover violencia. Pero el amor a Cristo, el amor que nos salva en Cristo, no puede ser un promotor de la violencia. Todo lo contrario, el amor que Dios ha derramado en nosotros en Cristo tiene que ser un amor que constantemente nos lleve a la reconciliación, a la hermandad y a la solidaridad. Lo que el amor a la familia o a la patria muchas veces simplemente no lo promueve. Todo lo contrario, ese tipo de amor promueve división, promueve discordias y promueve violencias y guerra. Pero el amor que Dios ha derramado en Cristo tiene la capacidad aún de sanar ese tipo de enemistad, ese tipo de rupturas, ese tipo de divisiones. Y solamente es esta experiencia de sabernos amados, de sabernos restaurados, de sabernos sanados en Cristo, lo que hace posible aún vivir por esas experiencias de divisiones, aunque sean dentro de la familia. Dios tiene que estar por encima de todo, aún de la familia misma, aún de la patria misma. Si esto no es una realidad de nosotros, entonces aún no hemos entendido la nueva vida, la cual en Cristo somos llamados a vivir. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.